Gloria al Señor. Qué bueno es estar aquí, qué bueno es estar con nuestros hermanos, qué bueno es estar en la presencia del Señor, qué bueno es que podamos hablar de Él, que podamos conocerlo, que podamos disfrutarlo, y por su bendición eso es lo que disponemos a hacer esta mañana. Gloria al Señor. Gracias al Señor por permitirme estar aquí. El año pasado me tocó también tener una exposición, me tocó el segundo día. Tuve el privilegio de ver a todos los otros expositores, de ver cómo ellos desarrollaban sus temas, de ver qué puedo usar de todas las cosas que ellos dijeron, y creo que fue de mucha bendición hacer eso, que verdad dejaron una tremenda base. Así que desde de antemano quiero decirles a ellos que me disculpen, pero el Señor sabe todas las cosas, el Señor sabe lo que hace. Y a ustedes también les pido que nos tengamos paciencia al acercarnos a este tema tan grande. Qué bueno que nos desayunamos. Así que con humildad y asombro vamos a empezar este tema. Y yo no tengo que decirles, o sea, no tengo que cubrírselo, porque ustedes saben de qué vamos a hablar. Está ahí en sus programas por si no lo han revisado. Le pido a mi amada esposa que esté pendiente a las diapositivas porque el control está offline. Entonces, hoy vamos a hablar sobre Dios. Me toca hablar sobre Dios. ¿Qué temita, Hay una ciencia. Este no es un tema, este es el tema. Yo creo que puedo decir que es el tema más hablado, el tema más conversado, estudiado, debatido en toda la historia de la humanidad. Es un tema fundamental en la experiencia humana. Ya se conectó, vamos a ver. Un tema fundamental para todos, para cualquiera que nazca y viva y que tenga algunas experiencias. Como dijo el pastor, en algún momento va a preguntarse acerca de Dios o de la idea de Dios. Entonces, yo no voy a poder hablar todo lo que hay que hablar en este tema, ni siquiera tocar todo lo que dice la Biblia, pero espero que Dios nos ayude a recordar algunas cosas importantes acerca de Él. Como dije, la idea de Dios es fundamental para la experiencia humana. A.W. Tozer, un pastor del siglo pasado, dijo: lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros o sobre nosotros. O sea, que el ser humano suele ser definido, como el pastor mencionaba, a veces es carnicero, es deportista, pero muchas personas, su identidad gira en torno a lo que ellos creen de Dios o a lo que no creen de Dios. Y eso no solo los cristianos. Los cristianos hablamos de Dios, pero hay ateos que dedican su vida a decir que Dios no existe. Hay filósofos que se preguntan cada día si es posible que exista Dios, o si podemos definir algo como lo que es Dios. Y la persona incluso de a pie, como diríamos, vive también preguntándose sobre Dios o hablando acerca de Dios o diciendo que Dios es una cosa o Dios es otra cosa. Sobre todo nosotros que vivimos en un país con un arraigo, ¿verdad?, católico bien fuerte. Aún el que quizá no tenga no confiese un credo, una fe cristiana, tiene a Dios en la punta de la lengua. Así que, como dije, es un tema fundamental. Y no va a ser no voy a hablar hay cosas que, como dije, que no voy a mencionar. Por ejemplo, yo asumo que aquí todos somos cristianos. Yo no me voy a detener mucho en la existencia de Dios y pruebas de la existencia de Dios, pero sí quiero mencionar otra frase de Chesterton muy interesante, que dice: cuando los hombres deciden no creer en Dios, no dejan de creer en nada, sino que se vuelven capaces de creer en cualquier cosa. O sea, muchos han hablado de cómo sacar a Dios de la ecuación
lleva a un sinsentido, a un caos intelectual, porque no hay una base para las creencias, a un caos moral, porque no hay una base para la bondad, y entonces eso lleva al absurdo. Pero nosotros somos cristianos, ¿verdad? Nosotros sí creemos en Dios, y como dije, es lo más fundamental. Voy a mencionar mucho esa palabra, para nosotros, el creer en Dios. De hecho, cuando los cristianos comenzaron a recoger sus creencias en sistemas, en frases, en credos, que es como se llaman esas articulaciones, como el pastor otra vez estaba mencionando, comenzaban siempre con esto. Aquí tenemos cristiano, ¿qué crees? Hay iglesias que en su liturgia, cada cierto tiempo, recitan el credo, y se recita de esta forma. El pastor o el anciano le pregunta a la iglesia: cristiano, ¿qué crees? Entonces la iglesia responde con el credo, y el credo, o los credos, porque hay varios, pero siempre empiezan de la misma manera: creo en Dios. El cristiano cree en Dios. Eso es lo fundamental. Estamos aquí porque creemos en Dios. Toda la doctrina cristiana, la liturgia, o sea, el culto cristiano, la adoración cristiana, la vida práctica cristiana, todo lo que vamos a ver desde ahora y más adelante, lo que creemos, nuestra identidad, para qué lo creemos, todo está basado en nuestra idea de Dios. Entonces, esta creencia ya pone al cristiano en una... por lo menos lo separa de otras personas, lo separa obviamente de aquellos que no creen en Dios, ya sea porque niegan su existencia o porque no se comprometen a tener una vida, una creencia en alguna religión, para decirlo así. Pero el cristiano cree en Dios, y el cristiano comienza creyendo en Dios. Y la creencia es lo que nos permite conocer a Dios. Antes de creer en Dios, diría yo y dirían otros, es muy difícil conocer a Dios. ¿En qué sentido digo esto? Bueno, a nivel general, el hombre, el ser humano, no podría conocer a Dios si Dios nos hubiera revelado. Nosotros creemos que Dios se ha revelado, es lo que dice la palabra en Romanos 1, 19 y 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, o sea, hablándole a la humanidad, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y está hablando de aquellos que pueden negar la existencia de Dios, pero el sentido del verso es que Dios se ha revelado. Dios ha dado a conocer su existencia. Si Él no hubiese querido, Él pudo haber permanecido oculto, pero Él no quería eso, Él se revela. Entonces esa revelación la recibimos por fe. Por eso decimos que la creencia es fundamental, debemos creer. Pero, por otro lado, decimos que primero hay que creer y luego conocer, porque Dios, cuando Dios habla de conocerlo, Él no se refiere a un asentimiento intelectual, Él no se refiere a simplemente reconocer que Dios existe y que es de tal o cual manera. Cuando Dios nos llama a conocerlo, nos hace una invitación a tener comunión con Él. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. O sea que Dios quiere que lo busquen. Dios se ha revelado porque Él quiere ser encontrado y Él quiere tratar, recompensar a aquellos que lo buscan, a aquellos que se acercan a Él. Y Juan 17:3, Jesús orando al Padre dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces Dios quiere ser conocido. Por ese conocimiento comienza con nosotros creer en Él, con nosotros acercarnos en fe. El cristianismo cree que podemos conocer a Dios, y eso también es un debate. ¿Qué tan conocible es Dios? ¿Qué tanto podemos saber de Dios? El cristianismo dice que sí podemos conocer a Dios. No podemos comprender
todo lo que es Dios, no podemos comprender no podemos comprender todo lo que es Dios. Dios es ilimitado, me estoy adelantando a mí mismo, pero no podemos comprenderlo todo, pero el cristianismo sí acepta y enseña que podemos conocer a Dios. Entonces, hablamos de que Dios se revela. Lo siguiente es cómo se revela Dios. Antes de entrar quizá ya en materia, ¿cómo se revela Dios? Bueno, tradicionalmente se han hablado de que Dios se revela de dos maneras. La revelación general, como se le llama, que es la revelación de lo creado, de la creación. Leímos Romanos, que dice que Dios se ha manifestado por medio de las cosas hechas. Salmo 19:1 dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento revela las obras de sus manos. Por si acaso, esa versión es la Reina Valera contemporánea. Voy a estar alternando entre la 60 y esa. Pero se entiende el sentido. Se ve en lo que es creado algunas cosas acerca de Dios. Se ve su poder, se ve su majestad, se ve su creatividad. Entonces, esa revelación está al alcance del mundo. El mundo puede mirar, o cualquiera puede salir, puede ver el cosmos, puede ver los árboles, puede verse a sí mismo, su cuerpo, y concluir que debe haber un creador, que debe haber alguien que diseñó todo eso. Pero Dios también se revela de manera especial y se ha revelado de manera especial. Dios ha buscado tener relaciones cercanas con ciertas personas, con quien ha hablado, con quien ha conversado, con quien ha usado, a quienes le ha revelado cosas, les ha dicho que escriban cosas. Y esa revelación entonces nos ha llegado a nosotros por medio de lo que son las Santas Escrituras, la Biblia. Dice 2 de Timoteo: todas las escrituras inspirada por Dios, útil para enseñar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. La relación que Dios tuvo con los patriarcas, con los profetas, esa revelación no es uniforme, o sea, no es de la misma manera. Algunos Dios le habló, a veces le dijo: escribe lo que yo estoy diciendo. Otros simplemente conocieron a Dios y luego, reflexionando sobre Dios, escribieron salmos y poemas. Otros vieron a Dios obrando, haciendo maravillas, y escribieron sobre eso. O sea, no es una revelación de una forma, es multiforme, pero nos llega en las Escrituras. Y, algo muy importante, es una revelación progresiva. Es una revelación en la que Dios comienza quizá alumbrando una parte del pergamino de su persona, y que mediante pasa el tiempo entonces se va echando para atrás, y entonces va revelando un poquito más acerca de Él y de su plan. Entonces ya vamos a entrar, ya sabemos de dónde viene la revelación, ya sabemos que Dios se revela, entonces vamos a entrar a lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo. Vamos a ver varios versículos, no todos, ¿verdad? Como dije, no todos los versículos, y siempre es bueno que cuando nosotros vayamos a hacernos una idea de Dios, pensemos en todo el consejo de las Escrituras, no quizá lo que dice un versículo, sino cómo ese versículo encaja en lo que dice la Biblia. Bien, eso fue un disclaimer, porque aquí yo voy a decir: Dios es tal cosa porque tal verso lo dice, pero eso es creyendo que eso que dice ahí también está en comunión con todo lo que dice la Biblia. Entonces, la Biblia, el credo, como dije, el credo comienza con Dios, creo en Dios. La Biblia también comienza con Dios. Dice: en el principio creó Dios, o Dios creó en el principio, los cielos y la tierra. Entonces, lo primero que la Biblia presenta de Dios es que Dios crea, que Dios es el creador del cielo, de la tierra, del tiempo, porque crea en el principio, y el creador de la humanidad. Dios creó al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, como conocemos la historia. Entonces, ya por medio de esto vamos conociendo algunas cosas sobre Dios. Sabemos que Dios es creador, entonces Dios es diferente de la creación. Dios no es un ser creado, pero Dios se relaciona con la creación. Dios crea al hombre a su imagen. Entonces, esas dos dimensiones de la relación de Dios con la creación son muy importantes y tienen unos nombres rimbombantes: trascendencia, inmanencia.
Pero lo importante es eso, que Dios es diferente de la creación, Dios es más alto, Dios trasciende la creación, pero Dios es cercano a su creación porque Él quiere tener comunión. Entonces, trago un poquito en seco y empecemos con lo fuerte. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, o cuando el ser humano y sobre todo los pensadores se acercan a Dios, muchos dicen, bueno, yo no puedo definir a Dios en cuanto a lo que yo soy, pues yo solo conozco lo creado, solo conozco al hombre, pero yo no puedo igualar a Dios a un hombre. Entonces, en vez de yo decirte lo que Dios es, te voy a decir lo que Dios no es. Eso se le llama la vía negativa. Entonces dices, bueno, Dios no es material, Dios es espíritu. Esto también lo sacamos de la creación. Dios crea la tierra, Dios crea la materia. Si la materia empieza por una obra de Dios, significa que Dios no es material. Entonces Dios es espíritu, Dios es inmaterial. Jesús nos lo dice en Juan 4:24, Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren, espíritu y en verdad. Y Deuteronomio 4:12, Moisés le recuerda a Israel que cuando Dios le habló desde el fuego, ustedes oyeron sus palabras, pero no vieron ninguna figura, no vieron forma. Eso era en parte para que ellos no quisieran amoldar a Dios a una figura como ya lo habían hecho, pero también para ver que no hay forma que contiene a Dios, porque Dios es inmaterial, Dios es espíritu. Bien, si hay alguna pregunta sobre esto, ahí está Gaby, el pastor, ahorita en el comedor, puede acercarse confiadamente a la mesa. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Entonces seguimos con la vía negativa, ¿verdad? Dios crea en el principio. Eso quiere decir que al inicio del tiempo ya Dios estaba. Entonces, Dios está fuera del tiempo. Dios es atemporal. Dios es eterno. Estos conceptos no son intercambiables. Ninguno de los conceptos que están ahí separados por comas son necesariamente intercambiables, pero son relacionados. Vamos a dejarlo ahí. Los Salmos, un libro rico en cómo el salmista o los salmistas reflexionaban acerca de Dios. Antes de que nacieran los montes y de que formaras la tierra y el mundo, desde los tiempos primeros y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. ¡Aleluya! Nosotros conocemos la revelación, ¿verdad?, de Dios como el alfa y el omega, el primero y el último. Pero aún antes, aún fuera de eso, Dios ya estaba. Isaías 40, también muy rico el libro de Isaías, en cosas que Dios dice acerca de sí mismo. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Dios es eterno, Dios no tiene inicio, Dios no tiene fin, Dios está fuera del tiempo. Nosotros estamos sometidos al tiempo, vivimos en un presente, ¿verdad? Y vamos de continuo para adelante, pero Dios no está limitado al tiempo. Amén. Entonces seguimos. Dios es ilimitado, o sea, Dios, seguimos vía negativa, Dios no tiene límites, Dios no tiene finitud, Dios es omnipresente. Volvemos al texto de la creación. Si Dios crea los cielos, la expansión, el espacio, significa que antes de haber espacio ya Dios estaba. Dios está fuera del espacio, pero eso no quiere decir que Él está separado, significa que es como decir, vamos a decir, el espacio está dentro de Dios. Cualquier espacio está dentro de Dios. Dios es omnipresente. Primera de Reyes 8:27, Salomón reflexionando, orando a Dios por el templo que acababa de construir. El templo grande en todo su esplendor, y dice, esta va a ser casa de oración. Pero Salomón, ustedes saben, todo reflexivo. ¿En verdad, Señor, quieres vivir en este mundo? La versión 60 dice, ¿habitarás tú en una casa hecha por manos humanas? Si ni la gran expansión de los cielos es capaz de contenerte, mucho menos este templo que he edificado en tu honor. O sea, el pueblo de Israel sabía, por lo menos entendía, que ellos estaban construyendo un templo donde creían que iba a estar la presencia de Dios, pero sabían que Dios no estaba confinado a ese espacio.
Salmo 139, muy conocido: ¿dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu espíritu? Y ustedes saben que sigue diciendo: si me fuera a los cielos, ahí estás tú, en las tinieblas, en la noche. Entonces, Dios está presente en todo, porque Dios es ilimitado e infinito. Seguimos: Dios es omnisciente, Dios sabe todas las cosas, y Dios es sabio. Aquí la diferencia sería en que Dios no solo sabe todas las cosas, sino que Dios sabe bien. O sea, lo que Dios hace no lo hace de manera arbitraria, lo hace porque Él sabe, Él es sabio, Él sabe hacer las cosas bien. Isaías 40, otra vez: ¿quién instruyó el Espíritu del Señor? ¿Quién le enseñó o le dio consejo? O sea, ¿quién instruye a Dios? ¿Quién le dice: mira, esto de tal forma, mira, yo creo que tú deberías mejor actuar de esta manera? ¿Quién lo hizo? Y obviamente se espera que la respuesta sea... Ustedes pueden hablar. Cuando digo, ¿quién instruyó el Espíritu del Señor? ¿Quién le enseñó o le dio consejo? ¿Cuál es la respuesta que ustedes creen que espera Isaías ahí? Nadie. Otra vez Salmo: nuestro Señor es grande y poderoso, y su sabiduría no tiene límite. Para crear al mundo con toda su complejidad, ¿verdad? Tenía que ser alguien que sepa cómo hacerlo. Entonces la sabiduría del Señor no tiene límite. Dios es todopoderoso, Dios es omnipotente, Dios es soberano. Aquí leemos en Génesis que Dios se presenta, o se vuelve a presentar a Abraham, y dice: yo soy el Dios todopoderoso, anda siempre delante de mí y sé perfecto. Y en Segunda Reyes dice: solo me temerán a mí, el Señor, o sea, a Jehová, que con gran poder y con brazo extendido lo saqué de Egipto. O sea, en las obras del Señor se ve su poder, se ve que Él es poderoso para crear la tierra y el mundo y el cosmos y las galaxias y a nosotros y todo lo que nosotros hemos estudiado y todo lo que nos falta por estudiar. Se necesita que alguien sea extremadamente poderoso. Pero Dios no es extremadamente poderoso, Dios es todopoderoso. Todo el poder está en Dios. Gloria a Dios. Y aquí resalté una palabrita interesante. Una forma en la que Dios se ha revelado también y que le gusta revelarse es por medio de sus nombres. Entonces Él le dijo a Abraham: yo soy el Shaddai. Y Él no es el artículo en español, ¿verdad?, para el masculino. Él significa Dios, Dios todopoderoso. Yo soy Dios todopoderoso, yo soy el Shaddai. Y muchas veces Dios, cuando da una profecía o le habla a alguien, abajo firma Dios todopoderoso, como esto es firmado por mí, esto lo dije yo. Y es un nombre, ¿verdad?, que nos llena de reverencia, el Shaddai. Hay gente que lo canta y dice: el Shaddai, que sí o qué, y yo te dice: Dios mío. Pero hay otro nombre que nosotros, ¿verdad?, ya vimos en la canción, que Dios le ha dado una dimensión especial en su revelación, y es un nombre que todos conocemos. Cuando Moisés le pregunta al Señor: ¿qué le digo al pueblo? ¿Quién me envió? ¿Quién tú eres? ¿Cuál es tu nombre? Entonces Dios le responde: yo soy el que soy. A los hijos de Israel tú le dirás: yo soy, me envió. Y está lo que se ha llamado el tetragramatón, el nombre de 4 letras en hebreo, que no sabemos exactamente cómo se pronuncia, pero usamos, ¿verdad?, Jehová por una combinación entre Yahweh y Adonai. Y Yahweh, Yahvé, Jehová, ese es el nombre con el que Dios se ha revelado como su nombre propio. Y ese nombre es el yo soy. Yo soy el que soy. Otras traducciones también dice: yo seré el que seré. Entonces, ¿qué nos revela esto de Dios? Que Dios tiene aceidad, Dios tiene autoexistencia. O sea, la existencia de Dios no depende de nada ni de nadie. Dios existe, Dios es en sí mismo. Su vida no depende ni de alimentos, ni de causas externas. Por eso cuando, si estamos quizá debatiendo y alguien dice: pero si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? Es que el ser de Dios no necesita creación.
Dios existe, Dios es. Aparte de ese nombre, vemos que Isaías 46 dice: yo soy Dios y no hay otro, nada hay semejante a mí. O sea, Dios está por encima de todo y su existencia no depende de nada. Y ahí hay otro atributo que dice simplicidad. ¿Qué quiere decir esto? No es que Dios es sencillo de entender ni nada por el estilo, sino que Dios no es compuesto. Dios no está hecho de partes. Dios es una esencia. Dios es indivisible, tú no puedes partirlo. Más o menos así, no vamos a abundar mucho en eso, pero es importante porque hemos mencionado varios atributos y vamos a mencionar algunos otros. Y algunos podrán decir, bueno, Dios es parte eterno, parte todopoderoso, parte omnisciente, pero no es así. Dios es simple, o sea, es una sustancia, no se divide, no está compuesto por partes. Entonces, maravillémonos con esto, simplemente. Gloria a Dios. Bien, aparte de estos que he mencionado, y dentro de algunos de los que mencioné, hay algunos atributos que... no, espérense, falta uno muy importante. Seguimos la vía negativa. Mutable. Bueno, Dios no es mutable. Dios es inmutable. Dios no cambia. Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, el mismo de yo soy, el que soy, no cambio. O sea, la esencia del ser divino no cambia. Y Santiago 1:17 dice que en el Padre de las luces, de quien viene todo lo bueno, no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es el mismo, Dios no ha cambiado. La esencia de Dios, el ser divino, no cambia, no se deja ni pervertir, ni cambiar. Él es el mismo y por eso podemos confiar en Él, porque Él no cambia lo que ha dicho. Entonces, ahora sí, hay otros atributos que nosotros quizá nos relacionamos un poco más. Algunas personas llaman a estos atributos comunicables, porque son atributos que Dios ha compartido con el ser humano de cierta manera. Todo lo que hablamos anteriormente, o algunas cosas, ¿verdad? Porque la sabiduría también más o menos, pero nosotros no somos atemporales, ni infinitos, ni todopoderosos. Pero aquí hay algunas cosas que Dios entonces ha comunicado o compartido con el ser humano. Y algo que nosotros tenemos muy claro es que Dios es santo. Santo seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y en Isaías 6 vemos una visión de Isaías viendo el templo de Dios, y los serafines decían santo, santo. Santo, ¿y qué más? Santo, ¿y qué más? Santo. O sea, santo a lo superlativo, el santo de los santos. El Señor es santo. Y otras cosas, Dios es justo y recto. Creo que ahí se fue el mismo texto anterior, pero ustedes saben que Dios es justo, no hay que demostrárselo mucho. Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y Dios es bondad, Dios es bueno. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y si usted lee ese salmo entero, se va a dar cuenta de que Él es muy bueno y que para siempre es su misericordia, porque lo sigue repitiendo y lo sigue repitiendo. Entonces, estas son cosas de Dios, que Dios las exhibe perfectamente, pero que también nos ha permitido compartir un poco de eso: ser justos, ser santos, amar, ser buenos, etc. Entonces, ¿en qué nos ayuda esto? ¿En qué nos ayuda a saber que Dios es de esta manera? Bueno, si el Dios verdadero es así y el Dios verdadero quiere que le conozcamos, entonces es importante que nosotros sepamos cómo es Él, para tener comunión con Él, tener comunión con el único Dios. Aquí no es tan importante quizá aprenderse las palabras y los tecnicismos, sino saber lo que comunican, saber qué tan grande es nuestro Dios, saber que Él está por encima de todo. Y sin embargo, cuando Dios se define a sí mismo, cuando Dios habla de sí mismo, Él no dice yo soy, bueno, a veces lo dice, pero no siempre dice yo soy el eterno, yo soy el todopoderoso.
Él le dijo a Moisés, pasando por delante de Moisés, el mismo Jehová, el mismo Señor dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Esa es la descripción que Dios da acerca de sí mismo. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos a todo lo que mencionamos anteriormente, a todo lo grande, lo inexorable y toda la palabra rimbombante que a usted se le ocurra. Pero nos acercamos al piadoso, al misericordioso, al que nos ama. Y si Él nos amara y no tuviera todo el poder que tiene, que dijimos que tiene, entonces, bueno, Él me ama, pero no es como que puede hacer muchas cosas por mí. Pero si Él tuviera todo el poder que tiene y no nos amara, bueno, Él puede hacer muchas cosas, pero Él no tiene ningún agrado en hacerme bien. Pero Dios tiene las dos cosas. Dios es poderoso para hacernos bien y quiere hacernos bien porque nos ama. Gloria al Señor. Ese es el Dios a quien nos hemos acercado. Pero hay otra cosita que ha quedado un poco implícito en todo lo que hemos hablado. Y es algo que Israel tenía bien claro. Y es que Dios es uno. Queda bien claro, Dios le reveló a Israel lo que luego se conoció como el gran mandamiento. Incluso Jesús lo reconoce como el gran mandamiento en Deuteronomio 6:4, y dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y en Isaías dice: y entendáis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, creemos que Dios es uno, que hay un solo Dios. El cristianismo se considera una religión monoteísta, igual que el islam y que el judaísmo, porque creen en un solo Dios. Pero hay algo que nos separa de ellos en nuestro entendimiento de Dios, y no es algo que nos hemos inventado, porque Dios es uno, pero ¿a quiénes se les llama Dios? ¿A quiénes la Biblia identifica como el único Dios? Ya vimos todos los textos, ¿verdad? Sabemos que Dios es uno, y ese Dios muchas veces se identifica con el Padre, así que sabemos que al Padre se le llama Dios. No hay que entrar mucho en eso. Yo dije que iba a saltar alguna cosa, son muchas cosas y somos cristianos. Entonces, ¿a quién más? Bueno, el Antiguo Testamento de vez en cuando saca la cabecita un personaje llamado el ángel de Jehová, el ángel del Señor. Y aquí, primera vez que aparece, Génesis 16, el ángel de Jehová está hablando con Agar y le está diciendo cosas, y le está diciendo: vuelve con tu ama Sara. Si ustedes no se saben la historia, bueno, Génesis 15, 16, y Dios te va a dar un hijo, y Jehová te va a dar un hijo, que si yo qué. Entonces, ¿qué hace Agar? Hablando con el ángel de Jehová, dice: llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? ¿Con quién estaba hablando Agar? Con el ángel de Jehová. Pero ¿a quién ella nombra? A Jehová. Vamos a seguir. Daniel 7, 13, 14. Daniel está viendo visiones, está viendo reinos, monstruos, suben, bajan. Y de repente viene uno como un hijo de hombre que se acerca al anciano de días. Y a él se le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Uno dice: bueno, qué sé yo, va a ser un rey fuerte, un hombre que va a ser un rey fuerte. Pero si hemos leído la Biblia y sobre todo los salmos, ¿de quién es el reino eterno? ¿De quién es el dominio eterno? O sea, Dios es el rey eterno, Dios es el rey de toda la tierra. Pero aquí se nos habla de uno como un hijo de hombre. ¿Qué está pasando? Seguimos. Juan viene y complica un poquito más la matemática, y la aclara y la complica. Juan dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces aquí no está hablando de alguien que estaba con Dios, dice: era en el principio con Dios, pero que era Dios. Y no solo eso, sino que crea todas las cosas. Nosotros acabamos de leer que en el principio creó
Dios los cielos y la tierra. Pero aquí hay un verbo que crea y que está con Dios, pero que es Dios. Pero Juan sigue diciendo, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hay algunas versiones que lo dicen, y lo dicen porque el griego lo dice, que dice el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Entonces, el Dios que está con el Padre, que está con Dios. ¿Cómo explicamos esto? Todavía no lo vamos a hacer porque hay otro. ¿A quiénes se les llama Dios? Bueno, vimos que Dios es espíritu, ¿verdad? Dios es espíritu. Pero Génesis 1:2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, Dios es espíritu, pero el Espíritu de Dios, o sea, no Dios espíritu, sino el Espíritu de Dios se mueve en las aguas. Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y Efesios dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. O sea que hay un Espíritu de Dios que se contrista, o sea que es una persona, que tiene mente, se contrista, que es poderoso también, que estaba en la creación y que está también unido a Dios, porque dice Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. O sea que el Espíritu está ahí con Dios, hace las cosas de Dios, pero está ahí con Dios. Entonces nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Cómo nosotros diseccionamos eso? Bueno, como dije, hay una revelación progresiva, pero no es como que el Nuevo Testamento se detiene quizá a explicar muchas cosas, pero arroja un poco de luz cuando entonces toma a estas personas y nos la junta, nos la pone unidas, nos dice, y estos son algunos de las muchas referencias que hay. El bautismo, ¿qué hablamos? ¿En nombre de quién hay que bautizar? Padre, Hijo y Espíritu Santo. En 2 Corintios, Pablo da una bendición final y dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y Pedro dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación en el Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Y el texto que tenemos del Congreso, llamado Las 7 formas de unidad, habla de un Espíritu, un Señor y un Dios y Padre. Y así hay otras partes en el Nuevo Testamento donde entonces a estos personajes se nos presentan en comunidad, en unidad y comunidad. Entonces, aunque la iglesia no había desarrollado quizá un lenguaje explicativo para este fenómeno todavía, o sea, todavía mientras se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, ya estaba la creencia trinitaria, estaba con el mismo Jesús, de que Cristo, que Jesús nos manda a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, que es el mismo, y el Espíritu Santo. Entonces aquí hay una formulación tomada de algunos credos antiguos de lo que entendemos por Trinidad y de cómo debemos acercarnos entonces a esta creencia. Dios es uno en cuanto a su esencia divina, hablamos de eso, o sea, Dios es un ser indivisible, que no está compuesto por partes, la esencia divina es una. Pero Dios es tres en cuanto a personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otra forma de decirlo es que Dios subsiste en tres personas divinas. Cada persona es plenamente Dios y tiene todos los atributos de Dios y merece la gloria que a Dios se le da. Cada persona es Dios. Las personas habitan en perfecta unidad y armonía. O sea, el Padre, Hijo y Espíritu Santo están unidos y quieren estar unidos. Las personas son distinguibles, pero inseparables. O sea, el Padre no es el Hijo no es el Padre no es el Espíritu no es el Hijo. Ninguno es otro, pero son Dios y son inseparables.
O sea, es como que ellos se buscan, para decirlo así. Tú tienes al uno, van los otros dos ahí donde va ese, a simplificarlo un poco. Las obras de Dios son inseparables, pero hay distintas apropiaciones. Hablábamos de que Dios crea, ¿verdad? Y el Padre se pone como el creador, pero vimos que el Hijo creó todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces, cuando Dios obra, el obrar de Dios, ¿verdad? Es el obrar del Dios trino. Pero hay veces que una persona divina se apropia de la obra. O sea, Dios se revela a Israel, el Padre toma, vamos a decir, el protagonismo, o la luz lo enfoca a Él, vamos a decir, en esa parte. Entonces, viene Cristo, se encarna, vamos a hablar un poquito de eso más adelante. El Hijo entonces toma como la voz cantante en la salvación, por su sacrificio y todo eso, pero es Dios quien salva, y así sucesivamente. Y por último, para que no salgamos de aquí tristes por no poder entender esto, la Trinidad es un misterio. Hay una frase por ahí que dice como la Trinidad, si intentas entenderla, perderás la cabeza, si intentas negarla, perderás el alma. Nosotros creemos que es importante cómo Dios se ha revelado, y es importante para protegernos de algunos errores, sobre todo, que han surgido a través de la historia. Pero quizá aún más importante de separarnos de estos errores, personas que piensan que el Espíritu, por ejemplo, es una fuerza, que no es una persona, que no es divina, personas que piensan que la Trinidad son tres dioses, eso no es lo que creemos, o que el Hijo fue un ser creado, no creemos eso porque es eterno, como el Padre es eterno. Pero aún más importante que solo, como dije, que formular y decir y explicar, es saber que podemos tener comunión con el Dios Trino, que el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo se ha revelado para que tengamos comunión con Él. Y Jesús nos revela algo muy interesante. Jesús está hablando con sus discípulos de que le dará un consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice, mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, el Espíritu Santo iba a estar en sus discípulos, está en nosotros. Pero luego de eso Jesús dice, el Padre me ama, y el que guarda mi palabra, mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea que el Hijo y el Padre también van a estar en quien guarde los mandamientos del Señor. ¿Cómo van a estar? Por medio del Espíritu. Porque el Espíritu es Dios y las personas divinas se aman, se buscan, están juntas. Entonces, el Dios Trino, y esto es algo para reflexionar, ¿verdad? Está en nosotros por la mediación del Espíritu Santo que está en nosotros. Por eso es que el poder que levantó a Cristo de los muertos, dice Pablo, está en nosotros. Y con ese Dios es que buscamos tener comunión. Ya para ir terminando, antes de que me vayan sacando los números, hay otra personita muy importante para el cristianismo. ¿Quién sabe cuál es esa persona? Jesús. De hecho, nosotros tomamos nuestro nombre de Jesús, de Cristo. No nos llamamos diosianos, aunque Dios es lo más fundamental. Nos llamamos cristianos porque entre todas las ideas que puede haber de Dios, el Dios se ha revelado por medio de su Cristo. Y Jesús fue un personaje, aunque usted no lo crea, enigmático para muchas personas. Uno de mis himnos navideños favoritos es uno que se llama ¿Qué niño es este? ¿Qué niño es este que al dormir en brazos de María, pastores vienen ángeles, le cantan melodías? Hermoso. Pero esa era una pregunta recurrente para las personas que estaban alrededor de Jesús. Desde que el ángel se le aparece a María, María dice, ¿qué salutación será esta? Cuando Jesús fue al templo y comenzaron a decir cosas de él, las personas que estaban ahí dijeron, ¿quién pues será este niño? Herodes, cuando escuchó hablar de las cosas que hacía Jesús, no Herodes el de cuando Jesús era un niño, sino otro, ¿quién pues es este de quien oigo tales cosas? Los discípulos, cuando Jesús calmó la tempestad, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?
Cuando Jesús entró a Jerusalén en la entrada triunfal, ¿quién es este?, decían las multitudes. Y el mismo Pilato le preguntó: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? O sea, ¿qué hago con él? Jesús también le preguntó a sus discípulos, porque aunque Jesús era medio enigmático, él sí tenía interés en que se supiera quién es él. Por eso él le pregunta a sus discípulos: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? A esto Pedro le responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Israel estaba esperando un Mesías, sabemos la historia. Cristo es Mesías, es la palabra en griego. Y aquí Pedro está diciendo: tú eres el Cristo, pero tú no eres solo el Cristo, tú no eres solo del Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Y muchas veces cuando nos acercamos a Jesús, o cuando estamos hablando de Jesús, tenemos que demostrar queremos demostrar que Jesús es Dios. Pero como nosotros ya hablamos de que el Hijo es Dios, lo vamos a hacer un poquito al revés. Y vamos a ver entonces la divinidad de Jesús, pero también vamos a ver la humanidad del Hijo. Ese Hijo es Cristo, es el Mesías, es el Hijo amado, como dijo el Padre en su bautismo. Pero también es el Señor, como dice Marcos, citando una profecía de Isaías acerca de Juan el Bautista: voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Y cuando Isaías escribió preparad el camino del Señor, él está hablando de Adonai, de Yahweh. Entonces, si aquí se está preparando el camino de este que viene, y el que viene entonces es Jesús, eso quiere decir que Jesús es Señor. Él es uno con el Padre, como él mismo dice en Juan 10:3. Él es el mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero él también es el Verbo encarnado. Otra vez Juan explicando un poquito: aquel Verbo, aquel Hijo, aquella palabra eterna fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hay otro texto muy significativo también en toda esta revelación, que es el texto de Filipenses 2. De manera resumida, Pablo dice que Cristo, que Jesús, siendo forma de Dios, siendo la forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despoja. ¿Cómo se despoja? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Dios lo exalta hasta lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor, es el mismo Señor. Él se despoja de su gloria, se despoja de la magnificencia de estar con el Padre, tomando forma de siervo. Vamos a explicar, o tratar de explicar un poquito ahora, ¿qué pasó aquí? ¿Cuál es este misterio? Bueno, igual que la Trinidad, es un misterio. Es un misterio la encarnación, pero vamos a poner algunas verdades. El Hijo es una persona divina, hablamos de eso ya, es Dios eterno, con una naturaleza divina. Pero ¿qué pasa con esta persona divina? Que solo pasa con la persona del Hijo, no fue el Padre, no fue el Espíritu. Es que el Hijo se encarna, el Hijo toma una naturaleza humana. Estas dos naturalezas están unidas bajo una sola persona. A esto es lo que la iglesia ha llamado la unión hipostática, o sea, la unión en una persona divina, el Hijo, el Verbo, dos naturalezas, la naturaleza divina, la naturaleza humana. Es por eso que decimos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Las naturalezas no se confunden, no se mezclan. No es que Cristo hace una fusión de un hombre Dios, parte Dios, parte hombre. Es que Él es Dios hombre. Igual, yo creo que eso se quedó fuera de la otra, sí. Está bien, tachen la penúltima.
Y la encarnación es un misterio, como el Hijo de Dios que está con el Padre y con el Espíritu en comunión eterna, abandona eso sin dejar de ser Dios, o sea, abandona su gloria, pero no abandona su estatus de divino, sigue siendo Dios. Por eso, siendo humano, Él puede decir: yo y el Padre somos uno, pero toma forma de hombre y se hace verdaderamente un hombre. Es consustancial con Dios, o sea, de la misma sustancia de Dios en su naturaleza divina, pero es de la misma sustancia, del mismo material de nosotros en su naturaleza humana. ¿Cómo pasa esto? Yo no sé. Pero comenzamos diciendo que Dios es eterno, que es todopoderoso y que todo eso. Así que si hay alguien que puede hacer que esto cobre sentido, es Dios. Gloria al Señor. Entonces, igual que con la Trinidad, ¿qué nosotros sacamos del Dios encarnado? De que Dios se haya hecho carne. Bueno, nuestra comunión también es con el Dios encarnado. Es con el Dios que se ha hecho cercano. El Dios que se hizo nuestro pariente. El Dios que habitó entre nosotros. Un sumo sacerdote que traspasó los cielos. No tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecar. Así que cuando recordemos todas estas cosas, es importante, como mencionaba el pastor, es importante saber qué creemos. Y saber qué creemos acerca de Cristo es de suma importancia, porque somos cristianos. Entonces, ese hijo que algunas personas, por ejemplo, hay testigos de Jehová, creen que el Hijo no es Dios, que es un ser creado. Otros pensaban, no sé si quedan, que Cristo parecía humano, pero que verdaderamente no era un humano. Otros piensan, ¿cuál me queda? Novecentista, modalista. Sí, otros piensan que Jesús es el Padre y que a veces es Padre, a veces es Hijo y a veces es Espíritu Santo. Nosotros no creemos eso, creemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que Jesús es Dios verdadero y hombre verdadero, y esto es importante. Pero quizá aún más importante es saber que podemos tener comunión con Él y que nosotros entonces somos unidos a Él. Él dijo: yo soy la vid verdadera, ustedes son pámpanos, ustedes deben permanecer en mí. ¿Cómo el ser humano puede unirse a lo divino? Bueno, el divino, el Dios Hijo, toma una naturaleza humana, se hace nuestro cercano. Entonces, ya antes de concluir, algunos ejemplos, quizá cosas prácticas que nos llevamos de eso, cosas prácticas que nos llevamos de la Trinidad. Bueno, Dios es un Dios comunitario. Dios habita en una comunidad y disfruta habitar en una comunidad. Nosotros estamos en una comunidad de fe. Dios nos une a una comunidad de fe. No es una comunidad perfecta, como la Trinidad sí lo es, pero es una comunidad que está buscando al Señor y buscando tener comunión con Dios y comunión unos con otros. Y la Trinidad también, yo diría que es un vínculo de unidad. O sea, nos enseña lo que es la verdadera unidad, el preferirse unos con otros. Pero también es un vínculo de unidad incluso entre creyentes que a veces piensan de manera diferente en algunas cuestiones secundarias. Pero si hay algo en el que los cristianos, por lo menos de línea principal alrededor de la historia, han estado de acuerdo, aunque se peleen por todo lo demás, es en estas verdades, es en la Trinidad y es en que el Hijo encarnado es verdadero Dios y verdadero hombre. Yo creo que eso nos dice algo acerca de lo importante que son estas verdades. Y Cristo como Hijo, como el Hijo de Dios que se humilla, que sirve a otros. Nosotros somos llamados entonces también a servir, a despojarnos. Eso es lo que dice Pablo. Pablo no estaba hablando de Cristo en Filipenses 2, él estaba hablando de servirnos a los demás. Y casualmente pone el ejemplo del mundo, ahí, el ejemplo para volarle la cabeza a todo el mundo, como que así como Cristo que hizo tal cosa, pero él estaba hablando de servir, de humillarse. Entonces nosotros también estamos llamados a servirnos los unos a los otros. Gloria a Dios. Yo sé que he ido un poco rápido, hemos mencionado muchas cosas,
pero quiero que todo lo que hayamos mencionado persistan las verdades, aunque quizá no las entendamos completamente, y persistan que podemos tener comunión con ese Dios alto, con ese Dios trino, con ese Dios encarnado. Y algunos dicen por ahí que toda la teología, o sea, todo el estudio de Dios debe terminar en doxología, o sea, debe terminar en adoración. Los cristianos, como dije, no estudiamos a Dios porque Él sea un tema entre otros. Lo estudiamos porque queremos conocerlo y tener comunión con Él. Así que yo quiero que antes de orar, ¿verdad? Vamos a terminar con una oración. Yo quiero que digamos esta doxología. Este es un himno, el himno 214 del himnario de Gloria y Triunfo. Pero, bueno, no nos vamos a aprender la métrica cantada ahora mismo, pero sí podemos, yo creo que declararlo, proclamarlo, decirlo, y quiero que lo digamos todos juntos. Entonces, es fácil, dice: gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, como eran al principio, son hoy y habrán de ser eternamente. Amén. Entonces, vamos a decirlo un poco más lento, al mismo tiempo. Yo me voy a quitar el micrófono para que se oiga nuestra voz y lo digamos. Entonces, 1, 2, 3. Gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, como eran al principio, son hoy y habrán de ser eternamente. Amén. Aleluya. Inclinamos nuestros rostros. Gloria a Dios, oramos al Padre. Usted puede seguir orando, yo voy a orar, pero usted ore y ore sobre lo que hemos hablado, sobre tener comunión con ese Dios trino. Si usted había escuchado hablar de ese Dios, había escuchado que debe creer, pero no lo entiendo muy bien, entonces ni siquiera me afecta. Sepa que sí le afecta, porque ese Dios trino busca tener comunión con usted. Y el Hijo de Dios se ha encarnado para hacerse cercano a nosotros. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre de misericordia. Gracias, Padre, Creador del cielo y de la tierra, que hiciste todas las cosas, las que están en el cielo, en la tierra, debajo de ellas. Gracias, Dios Hijo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, que por nosotros y por nuestra salvación te hiciste carne y viniste a padecer, a darnos vida. Gracias, Dios Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Gracias porque con el Hijo y el Padre compartes la misma gloria, y aún así has querido venir a nuestros corazones y hacer latente la presencia de Dios Trino en nosotros. Padre, nos acercamos a ti con asombro, con reverencia, sabiendo que tú eres el Dios de toda la tierra, que tu nombre es glorioso, tú eres alto y sublime, que tú habitas en luz inaccesible, pero tú has querido revelarte, tú has querido tener relación con los que creaste, has querido llamarlos tuyos, tus hijos, y por eso el unigénito se hizo carne por nosotros y por nuestra salvación. Tu único Hijo abre el camino, y ahora nosotros podemos también ser llamados hijos de Dios. Gracias por enviar tu Santo Espíritu. Gracias porque Él nos guía a toda justicia, a toda verdad. Porque Él toma lo tuyo y lo revela. Porque Él toma lo del Hijo y lo revela. Porque Él da testimonio. Porque Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gracias por Cristo, nuestro mediador, nuestro único intercesor, que está contigo e intercede con nosotros. Gracias por tu Espíritu que reparte dones, que empodera a tu iglesia en la misión de ser testigos, de testificar del Evangelio de Cristo.
Ayúdanos a ser cristianos verdaderos, cristianos evangélicos, cristianos trinitarios, cristianos que confesemos y nos asombremos del misterio de Dios trino, del Dios hecho hombre. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre de misericordia. Queremos que esto nos transforme. Ayúdanos a tener mejor comunión contigo. Llévanos a tener mejor comunión contigo. Queremos, Señor, ser transformados. Queremos que esto cambie nuestra manera de ser, nuestra vida, nuestra conducta. Que no solo sea conocimiento intelectual, que no busquemos impresionar, sino que entendamos que ese santo poder que eres tú, Dios, está en nosotros por el Espíritu. Dirígenos, Padre bueno, hasta el regreso de tu Santo Hijo. Gracias, Padre. Oramos en el nombre poderoso de tu Hijo, quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo eternamente y para siempre. Un solo Dios. Amén y amén.